Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es el 22º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 7, versos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observar muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre, y lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, las difamaciones, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los escribas y fariseos venidos de Jerusalén, puede ser que vengan como especialistas técnicos en la ley o para completar esta representación de espionaje enviada por el Sanedrín. Son los letrados o los teólogos, son la máxima autoridad doctrinal, los maestros que interpretan la ley. Su deseo era ser fiel a la voluntad de Dios, pero creían que esta fidelidad consistía en hacer cosas, en lo que llegaron a elaborar una casuística cada vez más complicada, alejándose poco a poco de la auténtica voluntad de Dios. En ese esfuerzo buscan traducir concretamente los mandamientos de Dios, aplicándolo a diversos casos de la vida. Por ejemplo, lavarse las manos antes de comer. Esto lo hacían los sacerdotes antiguamente, pero ellos no lo hacían tampoco por cuestiones higiénicas, sino por una pureza legal. Tenían que hacerlo cada vez que iban a consumir algún alimento. Si comían sin lavarse las manos, impurificaban el alimento que iban a consumir, por lo tanto la persona que lo consumía quedaba legalmente impura. La costumbre era de lavarse las manos hasta los codos. Jesús pretende restaurar el auténtico espíritu religioso, que convertían la religión en el cumplimiento de unas normas externas, pero olvidaban lo esencial,
lo más importante, y es el amor a Dios que debe de concretarse en el amor al prójimo. Tres fueron las dificultades más importantes que Jesús encontró en aquella institución religiosa. La tradición humana, que habían hecho olvidarse de la ley divina, que consiste en amar a Dios y en amar al prójimo. Y luego el legalismo, que distorsiona gravemente el sentido de la moral. Y por último, el racismo, que eliminaba a todas aquellas personas que eran extranjeras, las consideraban que no pertenecían al pueblo de Dios. Ante tales realidades, Jesús pone un ejemplo, tomando la cita del profeta Isaías capítulo 29 versos 13. No defiende en ningún momento Jesús a sus discípulos, sino que podríamos decir que ataca a quienes le están acusando, porque atribuyen a Dios una tradición y colocan por encima del mandato del amor de Dios dicha tradición. El profeta Isaías hace dos reproches: practicar una religiosidad superficial, únicamente con los labios, pero no del corazón, en lugar de entregar incondicionalmente a Dios todo el ser, toda la persona. Pero su corazón está lejos de mí, dice el profeta refiriéndose a Dios. Y enseñar una moral que aleja de la verdad, de esa voluntad de Dios. Y es ahí donde la doctrina que se enseña son preceptos puramente humanos, porque nos apartan del verdadero seguimiento de la voluntad de Dios. Hay que tener en cuenta que las tradiciones nos ayudan a movernos en todos los ámbitos de la vida, sin tener que estar siempre improvisando. El problema de las tradiciones es cuando el ser humano, hambriento de seguridad, se aferra a las costumbres, poniéndolas por encima de la palabra de Dios y muchas veces por encima de la dignidad de la persona. Esto pone en peligro lo esencial, aquello que da vida al ser humano, aquello que mueve desde el interior. Dios nos llama a la vida, a la grandeza interior, a obrar desde lo íntimo del corazón. Jesús no valora las apariencias de las personas, sino su interior, la totalidad del ser humano. Sabe que debajo de una fachada impecable se puede esconder intenciones mezquinas, egoístas. Cuántas fachadas impecables violan las más elementales normas de justicia, de convivencia, de derechos humanos. La práctica religiosa que no nos lleve a amar a los demás, que no nos lleve a practicar la justicia, la misericordia, el perdón. Habría que ver si esa práctica busca al verdadero Dios. Jesús no trata simplemente de cambiar unas costumbres por otras. Para Jesús solo existe un absoluto, el Padre Dios. Un absoluto que es amor y al que es preciso referirse. Dios como Padre es el parámetro para relativizar y corregir nuestras costumbres. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, nos dice Jesús. Lo que sale de dentro es lo más íntimo del corazón. Jesús nos pone un ejemplo y dice que del corazón sale el odio, los pensamientos ruines, las calumnias, etc. Es esto lo que incapacita al ser humano realizar la voluntad de Dios. ¿Cómo ver lo que hay en nuestro corazón? Veamos aquello que nosotros más deseamos,
aquello que más buscamos o más amamos. Es en el corazón, en lo más íntimo de nuestro ser, donde se acoge o donde se rechaza a Dios, donde orientamos toda nuestra vida. Es el corazón el lugar donde el hombre y la mujer revela realmente qué es lo que quiere en su vida, para no vivir autoengañados. Es importante ver lo que anhelamos, lo que buscamos desde lo profundo de nuestro yo. Hay un signo claro que puede indicarnos lo que nuestro corazón ama y desea, la vida real que cada uno de nosotros llevamos. Es verdad que la vida nunca es limpia del todo. No somos perfectos, no somos santos, pero estamos en ese proceso de ser fieles más al proyecto del reino. Pero sí podemos ir clarificando qué es lo que realmente nos mueve en la vida. Aquí damos más valor y aquí no. Jesús no nos trajo un código de leyes estrictas. El gran llamado que Jesús nos hace es a renovar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos para vivir plenamente el amor de Dios en nuestra vida y que se traduce en amor a los hermanos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.